la Escuela de Estudios Generales, la Cátedra Enrique Macaya Laman y la sección de Historia de la Cultura se complacen hoy en presentar la ponencia La imaginación incendiada, escritores latinoamericanos corresponsales de la Guerra Civil Española, a cargo del doctor Jesús Cano Reyes. A mí también me honra muchísimo tener hoy aquí al doctor Jesús por dos razones. Fue mi profesor cuando cursaba el máster en literatura hispanoamericana. Fue un profesor de novela del boom a la posmodernidad. Y es un amigo cercano al que admiro muchísimo. Entonces, más que bienvenido, Jesús. Voy a leer el currículum de Jesús Cano Reyes. Es profesor e investigador de literatura hispanoamericana en el Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía de la Universidad Complutense de Madrid, en donde se doctoró con una tesis sobre los corresponsales hispanoamericanos de la Guerra Civil Española, ¿no? De lo cual hoy nos va a hablar. Entre sus publicaciones sobre el tema ha escrito la monografía La imaginación incendiada, corresponsales hispanoamericanos en la Guerra Civil Española del año 2017. También ha coeditado los volúmenes sobre el impacto de la guerra civil en la intelectualidad hispanoamericana, por ejemplo en Chile, en Cuba, y recientemente ha preparado la edición crítica de las crónicas de guerra de Bobby de Glané, y también ha editado recientemente el volumen Poéticas del Regreso en la Literatura Contemporánea, editado por Peter Lang. También tiene trabajos sobre la obra de Jorge Barón Visa y otros escritores latinoamericanos. Ha realizado estancias de investigación en Chile, Cuba, México, Bolivia y Francia, y ha sido profesor invitado en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Santiago de Chile, y actualmente es el coordinador del máster en literatura hispanoamericana. Te cedo la palabra y muchas gracias de nuevo por estar acá, Jesús. Bueno, muchas gracias, Roberto, muchas gracias sobre todo a todos y todas esta mañana por estar aquí. El profesor Roberto Blanco se ha adelantado a mis palabras de gratitud, que son las mismas que yo iba a pronunciar, porque estoy aquí por dos razones, seguramente. La primera es por la invitación formal que me ha hecho el profesor a compartir esta mañana con vosotras y con vosotros. Disculpad el tuteo que es habitual en España. Pero la otra es no solo por, digamos, una cuestión puramente formal o académica, sino desde luego también sentimental, porque Roberto Blanco fue uno de los alumnos más brillantes que pasaron por la Complutense desde que yo he dado clase, y en concreto por ese máster de literatura hispanoamericana, donde viene mucha gente de América Latina, no tanta de Costa Rica, ojalá se animara más gente en el futuro, pero desde luego muy poca tan excepcional, humana e intelectualmente como la persona que me acompaña aquí. Quiero decir eso no como unas meras palabras de estricta cortesía, sino porque así lo siento. Dicho eso, me gustaría conversar los próximos minutos. Yo quiero lanzar algunas ideas, algunas reflexiones, también contar algunas historias que espero puedan resultar sugerentes para pensar más allá de este tema concreto, que es los escritores latinoamericanos corresponsales de la Guerra Civil Española, es decir, que viajaron desde distintos países de América Latina, vieron con sus propios ojos aquello que estaba ocurriendo, aquella guerra siempre terriblemente injusta, y desde allí mandaron crónicas a las revistas, los periódicos de España. Quisiera, como digo, entonces, que esto nos sirviera para pensar algo más allá del contexto, que es qué puede hacer un escritor, un intelectual en tiempos de guerra. ¿Qué puede hacer aquel que toma la palabra en público, en este caso por escrito, cuando están sucediendo determinadas injusticias en el mundo? Y creo que esa pregunta latía en los años 30 y seguramente late de forma distinta, pero no tanto en nuestro tiempo, y por eso quisiera también reflexionar.
Por lo tanto, me gusta ser un poco ordenado. Estos son como los 7 puntos que quisiera tratar, si nos diera tiempo. Hablar en principio de una guerra de escritores. ¿Por qué hablamos de que la Guerra Civil Española es, acaso más que otras, una guerra que convoca íntimamente a los escritores de su tiempo? Después quisiera hablar de qué ocurre en Latinoamérica, por qué, de qué manera y podemos adelantar por qué de una forma tan intensa se vive aquí en América Latina esa guerra que ocurre tan lejos en la otra orilla del océano. Sobre los corresponsales y viajeros, quiénes son, cómo viajan, en qué condiciones, por cuánto tiempo, cómo es su vida material. Y por último, quisiera los otros 4 puntos compartir con ustedes, con vosotros, con vosotras, la historia de 4 de esos escritores en particular. Así que dicho eso, vamos a empezar. No sé hasta qué punto es conocida la Guerra Civil Española en el contexto o desde aquí. Habría seguramente muchas cosas que decir y yo simplemente voy a dar 3 datos que puedan servir para el contexto, ¿no? Yo tampoco soy historiador, soy filólogo, lo mío es la literatura, es lo que he estudiado y lo que enseño, y desde la literatura me he acercado, digamos, a la historia y desde luego que son disciplinas íntimamente vinculadas, ¿no? Por lo tanto, no voy a dar una masterclass sobre la Guerra Civil Española porque no podría hacerlo, pero los datos que me gustaría lanzar y arrojar ahora es una guerra que dura 3 años, entre 1836 y 1939. En España hay un gobierno democráticamente elegido, el gobierno de la República Española, y el 18 de julio del 36, un golpe de Estado por parte del ejército intenta tomar el control del gobierno, parecía que iba a ser algo breve y sin embargo duró 3 años esa guerra. Es uno de los conflictos más sangrientos que había habido hasta la fecha, después de la Primera Guerra Mundial, que evidentemente es una guerra que tiene escalas mucho mayores. Las cifras de brutalidad, de víctimas, de heridos, de gente que pierde su vida, en realidad todo el mundo pierde su vida de un momento para otro prácticamente, son estremecedoras. Es difícil calcular cuánta gente muere en una guerra, no solo por la dificultad meramente concreta de contar quiénes son las víctimas que mueren en las acciones de batalla, sino por todas las muertes derivadas en los meses y años sucesivos, indirectamente por lo que provoca una guerra, pero los cálculos más conservadores hablan de 400.000 personas, los más, digamos, amplios hablan de 600.000, gente que muere, como digo, entre el frente de batalla y la retaguardia. Lo que sucede en España es que después de la guerra, que finalmente gana el ejército sublevado, iniciará una dictadura que dura prácticamente 40 años, la dictadura del general Franco, ¿no? Esos serían como algunos datos generales, pero algunas cosas en concreto y algunos símbolos especialmente conmovedores, podemos decir, vamos a volver a continuación. Quisiera, en realidad, antes de empezar, también compartir 3 imágenes, porque hay otro hecho, es que la Guerra Civil Española es, a diferencia de las anteriores, la primera guerra mediática de la historia, en el sentido de que las cámaras fotográficas cada vez más compactas, como la Leica, permiten acceder a la primera línea de combate y no como antes, donde las grandes máquinas fotográficas pesadas no permitían eso. Así que se retransmite la guerra diariamente, incluso en los cinematógrafos hay imágenes que muestran la barbarie de la guerra. Por lo tanto, es una guerra vista por mucha gente fuera de España. Y el dolor de los demás, que diría Susan Sontag, que tiene un ensayo con ese título, es retransmitido prácticamente por todo Occidente. Por lo tanto, eso hará que esa guerra pueda emocionar y interpelar a mucha más gente que guerras anteriores que habían ocurrido en otros lugares. Y como todas las guerras, esta también tiene sus imágenes icónicas o emblemáticas. Una de ellas sería esta, las imágenes de las milicianas, las mujeres que toman las armas, que son luchadoras de la misma manera que los hombres, defendiendo la República, defendiendo, digamos, el gobierno legítimo de ese momento y provocando esta serie de escenas insólitas hasta el momento que dividían a todo el mundo. Para los sectores más progresistas eran desde luego el emblema de la igualdad, de las mujeres valientes que habían conquistado un lugar predominante digamos, en la sociedad y que podían, igual que los hombres, combatir contra el fascismo.
Para otros, para sectores más conservadores, eran imágenes igual de conmovedoras, pero por el sentido contrario. Representaban el horror, mujeres que habían perdido esa feminidad, que era un valor, desde luego, para determinados sectores sociales, mujeres sucias en el frente de combate y no haciendo las labores propiamente domésticas en la retaguardia. Así que estas imágenes, estuviera uno en el lugar en el que estuviera, eran, por razones opuestas, muy conmovedoras. Como lo eran también estas imágenes, los niños asesinados por los bombardeos en la ciudad de Madrid. Caían bombas por primera vez, una de las primeras veces. La guerra no sucedía allá lejos entre los soldados de uno y otro ejército que se disputaban un territorio, sino que se bombardeaban ciudades abiertas donde moría la población civil, que estaba tranquilamente en sus casas intentando hacer una vida. Y morían niños, por supuesto. Y estas imágenes de niños asesinados por los aviones de los generales nacionales sublevados, fueron utilizadas, por supuesto, por la propaganda republicana para mostrar al mundo: venid a ver lo que está ocurriendo, en Madrid están muriendo niños, niños inocentes, valga la redundancia. Esta es lo que provoca el fascismo, la barbarie y lo salvaje, vengan a ayudarnos. Y por otro lado, podríamos ver imágenes como esta, que eran cadáveres de monjas embalsamadas en algunas iglesias, que los republicanos, que ciertamente tenían un espíritu anticlerical, puntualmente habían sacado de las iglesias. El otro bando, el bando nacional, había utilizado de la misma manera las imágenes para la propaganda, para decir: nosotros estamos luchando contra esto, contra seres sin alma que son capaces de sacar a las monjas de sus iglesias, ¿no? Así que simplemente estas tres imágenes, podrían ser muchas otras, nos pueden permitir adentrarnos o acercarnos a lo que supuso, al impacto que provocó en todo Occidente, como decía antes, la guerra civil. Es una guerra de escritores, sin lugar a dudas. Todas las guerras acaso lo son, pero la guerra civil atrajo la atención de muchos de ellos. Y me gustaría quizás empezar contraponiendo dos escenas que ocurren en dos momentos históricos distintos. Incluso me gustaría que rebobináramos el reloj de la historia 20 años y pensáramos, antes de entrar a la guerra civil, en esa otra guerra anterior, la Primera Guerra Mundial, que había sido desde luego una barbaridad. Ahí fue, como corresponsal de guerra, un escritor además centroamericano, el escritor de Guatemala, Enrique Gómez Carrillo. Era un escritor modernista, un escritor modernista acostumbrado a, claro, ahora me oigo retumbar la voz y... acostumbrado a toda una serie de poemas y de textos con una búsqueda de la belleza, y donde desde luego algo como la guerra podía estar romantizado, por decirlo así. Había una épica de la batalla. En ese momento, cuando él viaja a Francia como corresponsal de guerra, se queda tremendamente aterrorizado. Dice: la guerra es horrible, la guerra no es la belleza que nos habían contado. No se escuchan, podemos pensar, esos claros clarines de los que hablaba Rubén Darío en su poesía, romantizando la épica de la batalla. Lo que él ve cuando llega allí es el horror por todas partes. La guerra, dice, vista de cerca no es bella, es horrible. Aunque uno se empeñe en engalanarla con festones de heroísmo, la dura realidad aparece siempre en cifras de espanto que se dijeran grabadas por Calló en una plancha de acero. Por eso quiero gritar a la Argentina y América con toda mi alma, con toda mi voz: ved lo que es la guerra. Ved que no hay en ella armaduras lucientes, ni clanires sonoros, ni bellos gestos heroicos, ni nobles generosidades, ni estandartes vistosos, sino sangre, miseria, llamas, crímenes, sollozos. Toda esa imagen romántica que había tenido de la guerra, cuando imaginaba que iba él mismo a viajar a ese teatro de la guerra con esa poesía de las antiguas peleas, no, lo que ve es la barbarie, y al final exclama: qué triste es esta guerra, Dios mío. Es decir, que frente a toda esa imagen romantizada por parte del arte, de la historia y de la literatura, la guerra solo puede provocar sentimientos de espanto. Eso pasa en 1915, en la Primera Guerra Mundial, cuando Enrique Gómez Carrillo viaja hasta allí. Pero todo cambia 20 años después, cuando otro escritor latinoamericano, en este caso un cubano, Pablo de la Torriente Brau, de quien voy a hablar un poco más en detalle a continuación, él está exiliado en Estados Unidos y queda fascinado
y aterrorizado al mismo tiempo, pero fascinado con lo que está ocurriendo en España. Es una guerra que trasciende los ideales de guerras anteriores que podían tener causas más bien patrióticas. Lo que ocurre en España trasciende el propio territorio nacional, porque allí se está luchando contra el fascismo, para muchos, para otros contra el comunismo. Es decir, es una guerra que tiene ideales por los que toda la humanidad debe luchar. Así que 20 años después, Pablo de la Torriente Brau, exiliado en Nueva York, cubano, como digo, trabajando de lavaplatos en un restaurante, siente que debe ir a España. Siente, y de ahí el título de esta conferencia, el gran bosque de su imaginación incendiado con la idea fascinante de ir a España. Y cuando va, a diferencia de Gómez Carrillo en la Guerra Mundial, que lo que ve es el horror, él sí puede preservar toda esa imagen romántica de la guerra. Lo que ve desde su afinidad republicana, es decir, a favor del gobierno legítimamente constituido, es un pueblo unido, autogestionándose y luchando y resistiendo contra un ejército profundamente superior. Y ve escenas de batalla que lo conmueven profundamente. Es decir, que hay un romanticismo frente a todas las ideas, digamos, si hay una idea romantizada de la guerra previamente, quien fue a la Primera Guerra Mundial la perdió, pero Pablo de la Torriente Brau pudo conservar toda esa fascinación, y cuando recorría las calles de Madrid decía: yo asisto a la vida con el hambre y la emoción con que voy al cine, y ahora Madrid es todo él, un cine épico. Son muy distintas las reflexiones que tienen uno y otro, porque algo efectivamente ha cambiado seguramente para siempre. Hay una fascinación para todos los escritores, o para muchos de ellos, cuando piensan en esa guerra civil española, ya sea, como he dicho antes, porque se identifiquen con uno u otro bando, pero hay lo que André Malraux, escritor francés, denominaba la ilusión lírica, una suerte de entusiasmo genuinamente constituido al principio, que luego debe ser disciplinado y organizado para poder hacer la batalla, pero desde luego hay una fascinación en buena parte de los intelectuales. Y a diferencia, esto más o menos lo he dicho, pero creo que esa cita de Neal Vince, profesor de la Universidad Complutense, lo explica muy bien, esa gran diferencia. Dice: si la Primera Guerra Mundial se iniciaba con la euforia popular en defensa de la patria, la guerra española sería, en sus momentos más exaltados, y fueron muchos, una lucha por ideales más universales, por las grandes causas de la justicia, la revolución, la igualdad, o bien, desde el otro bando, por la civilización occidental y el cristianismo. Ahí en esa imagen aparecen dos escritores. El que está a la derecha, más cerca de mí, con el cigarro en la boca, es André Malraux. No sé si parece más bien un escritor o un actor de cine, ¿no? Sofisticado, con su traje, la corbata, con el cigarro en la boca y mirando a la cámara con seguridad en sí mismo. Él era uno de los escritores, quizás hoy menos leído, pero de los más relevantes en su tiempo. Él había luchado a favor de la República, luchó a favor de la República Española, aun siendo francés, dirigía una cuadrilla de aviones para la República. Quien está a su lado, no sé si alguien lo reconoce, es un importante escritor latinoamericano. Es un poeta chileno, Vicente Huidobro, uno de los grandes poetas de la vanguardia a principios del siglo XX, que también había sentido, como muchos otros, esa llamada de España, y había, como veremos después en el caso de otros autores, dejado de lado una literatura más vanguardista, experimental, una búsqueda más estética, en favor de una literatura más política, más comprometida, íntimamente vinculada a España. Y esta foto es muy representativa porque ahí está Huidobro al lado del escritor al que todos quieren parecerse. Pero Huidobro, a diferencia de André Malraux, que tiene su traje impecable, tiene un traje más arrugado, así como más torcido, parecería que estaría de puntillas para parecer más alto, ¿no? Y asemejarse a ese André Malraux. En fin, hay muchos ejemplos, podríamos ver. Raúl González Tuñón era otro, un escritor, un poeta argentino, otro de los grandes autores de la vanguardia. Y también, como otros escritores de su tiempo, sintieron esa llamada de España y transformaron su literatura para siempre. Dejaron esas búsquedas más estéticas por unos textos más claros, más políticos, más comprometidos, que pudieran ser comprendidos por todo el mundo. González Tuñón hizo 3 viajes a España en esos 3 años como corresponsal, y cuando iba por Madrid decía: qué linda está la ciudad, qué hermosa se pone cuando hay desfile, banderas, pañuelos, flores,
sonrisas y lágrimas. Es el regimiento que pasa. No, no es como durante la Gran Guerra, ni tampoco como en los aniversarios patrios de otros países. Es la guerra contra el fascismo, es la primera guerra santa, decía. Hay una causa, desde luego, con la que luchar o con la que identificarse, ¿no? Por eso podemos pensar que es una guerra de escritores porque, en principio, ha generado mucha literatura, digamos, en todo Occidente. André Malraux, el que aparecía en la foto anterior, escribió una novela muy leída en esos años, que es La Esperanza, l'Espoir, en francés. Pero, por supuesto, George Orwell, uno de los escritores más conocidos, estuvo en España, estuvo involucrado, combatiendo también a favor de la República, hasta que sufrió una gran decepción y escribió ese libro memorable, un testimonio muy lúcido de su tiempo en la guerra y con muchos matices de reflexión política. No digamos como otros escritores que hacen una adhesión crítica a uno u otro bando. George Orwell analiza muy bien, ¿no? Ernest Hemingway, por supuesto, también fue corresponsal de guerra y escribió muchas crónicas, y una de las novelas como ¿Por quién doblan las campanas?, acaso de las más conocidas, escritas por escritores extranjeros de la Guerra Civil Española. Y esta última, que casi no se ve aquí en la diapositiva y muy poco conocida, y que es una novela fascinante, literariamente potente, La Gran Cruzada, del escritor alemán Gustav Regler, que también combatió la guerra, que fue herido, gravemente herido durante la guerra, y después escribió una de estas novelas también, desde luego, muy recomendable. No todos los escritores, claro, cuando viajan a España y se involucran políticamente con uno u otro bando, toman las armas o, digamos, apoyan o luchan por un bando u otro tomando las armas. A veces hay otra forma de luchar que es mucho más sutil y más a veces apropiada para los escritores, para los intelectuales, o, como decía este hombre, Mikhail Kolchov, los voluntarios con gafas. Esos intelectuales que tomaban las armas a favor de la República o a favor del Ejército Nacional, pero combatían con la palabra escribiendo, o combatían a veces con labores de espionaje, como el caso de los que vamos a ver. Este Mikhail Kolchov era un periodista soviético, venía de la URSS, era el hombre de Stalin en España. Y aunque parecía un simple periodista, en realidad tenía misiones políticas y se infiltró, digamos, en el bando de la República para conseguir que la República se adhiriera al Partido Comunista, o que el Partido Comunista dentro de la República fuera el que impusiera el control, ¿no? Y este hombre estuvo en España muy cerca de las altas cúpulas de la República, haciendo labores de diplomacia y espionaje. Todo fue muy bien. Volvió en el año 38, si no recuerdo mal, a la URSS. Stalin lo felicitó por su gran trabajo realizado en España, en el Bolshoi, y un día Stalin le invitó a dar una conferencia. Después de esa conferencia fue detenido y poco después fue asesinado, ajusticiado por el propio Stalin, que consideraba que, incluso aunque era un hombre de su confianza, al haber estado en España como comunista, pero en contacto con otras fuerzas políticas, había podido contaminarse y, por tanto, simplemente acabó con su vida, y Kolchov murió precisamente. De algún modo podríamos pensar que es otra de las víctimas de la guerra civil. O este autor húngaro fascinante, Arthur Koestler. Arthur Koestler viajó a España durante la guerra civil en varias ocasiones, en misiones que trascendían la pura literatura. Era un grandísimo escritor, y también el puro trabajo como periodista, que era oficialmente su labor. En realidad, en agosto de 1936, la guerra acababa de empezar, llevaba un mes, se infiltró en Sevilla, que era zona dominada por el ejército. Rápidamente Sevilla fue una de las ciudades que cayó en manos del ejército franquista, y en Sevilla había un general muy temible, Queipo de Llano, que pronunciaba discursos vociferantes en la radio insultando a los comunistas y a cualquier sector de izquierda. Bueno, pues Arthur Koestler, que trabajaba para la República, consiguió infiltrarse en Sevilla y grabó o registró en una entrevista con Queipo de Llano, confesó algo que mucha gente sabía pero que políticamente no se podía reconocer, que es que Italia y Alemania,
regímenes fascistas, estaban apoyando al ejército español contra la República, porque una de las consignas que rápidamente se habían abrazado era la idea de la no intervención. Dejemos que en España la guerra suceda por sí misma. Y al final, aunque ese era el acuerdo, sí que había otras potencias ayudando al ejército, y también México ayudó a España, pero claro, la ayuda de México a España era muy limitada, ¿no? Bueno, en fin, por no extenderme demasiado, la vida de Arthur Koestler fue fascinante. Viajó en varias ocasiones a España como un espía durante la guerra. El jefe de propaganda del Ejército Nacional, que se sintió traicionado cuando se infiltró la primera vez, dijo: si vuelvo a ver a este hombre, le pegaré un tiro con mis propias manos y lo mataré como a un perro. Pues unos meses después, efectivamente se lo encontró, no fue detenido, fue condenado a la cárcel, estuvo en la cárcel condenado a pena de muerte, pero al final consiguió salvarse, consiguió por presiones diplomáticas que le perdonaran. Pero su libro Diálogo con la muerte es uno de los testimonios más fascinantes de un hombre encerrado en la cárcel pensando seguro que va a morir, y al final, por suerte, no fue así, ¿no? Bueno, en fin, por supuesto no todos apoyan a la República. Hay casos de autores y escritores fascinados con lo que supone la causa ideológica del ejército sublevado. Es el caso de Roy Campbell, este poeta sudafricano de lengua inglesa, un poeta interesante en la época. Hizo un viaje a España, se quedó fascinado con esa España más tradicional, esa España más católica, incluso como su fe católica se aumentó en ese tiempo, y cuando llegó la guerra civil, los monjes carmelitas del convento donde se guardaban los manuscritos de San Juan de la Cruz, poeta místico español fascinante, se los dieron a él durante un tiempo para que los custodiara. Y él escribió un libro titulado Fusil floreciente, ¿no? Podríamos decir, un libro que alababa las virtudes del ejército sublevado, donde él mismo contaba que había luchado con las armas a favor del ejército nacional, algo que en realidad nunca ocurrió, es pura ficción, ¿no? Pero fue un libro que provocó que Borges, el escritor argentino Jorge Luis Borges, lo criticara años después, ¿no? Dijo, cuando surgió, no años después, dijo: este libro, Flowering Rifle, es un catálogo de meros insultos a la Brigada Internacional, a los soldados del Ejército Rojo, a los intelectuales de la izquierda y a los judíos. Ese catálogo es menos inventivo que rencoroso. Alguna buena estrofa satírica nos trae la memoria, la voz de Byron, muchas, la voz de Goebbels. También hay alabanzas del toreo y del general Franco. Con mucha ironía, Borges, al hacer la crítica del texto, dice: se parece más a un propagandista nazi, a Goebbels, que a un escritor, ¿no? Bueno, dicho todo esto, me gustaría trasladar todas estas cuestiones. ¿Qué ocurre con los escritores latinoamericanos? ¿De qué manera se involucran emocional y vitalmente con la Guerra Civil Española? Sería quizá un poco largo, pero habría algo que decir cómo ha cambiado la relación de Latinoamérica y España, o Hispanoamérica y España, en los últimos siglos. Desde las independencias, desde luego, había habido una gran distancia a España. Por supuesto, era un país con el que había que romper, y evidentemente por muchísimas razones. Un gran ejemplo es lo que dijo Simón Bolívar en esa carta de Jamaica, cuando hablaba de España como la madrastra desnaturalizada. España se ha vuelto para nosotras, naciones americanas, una mala madre. No queremos ya tener nada que ver con ella. Y durante todo el siglo XIX, desde luego, podríamos pensar cómo la relación identitaria entre América Latina y España había sido muy distante. En parte, incluso ya entrando el siglo XX, había sistemas de gobierno muy distintos. España era un país todavía antiguo, con una vieja monarquía, donde el rey era una familia que, digamos, se transmitía el poder, a diferencia de las monarquías republicanas. Y además había escritores españoles que habían sido abiertamente racistas. Pensemos en Pío Baroja, escritor español de finales del XIX, principios del siglo XX, que hablaba de que a Rubén Darío se le notaba la pluma de indio al escribir, ¿no? Como realmente una cosa muy fuerte. Bueno, Rubén Darío también le contestó, pero quiero decir que había una gran distancia, desde luego, ¿no? Y había un intelectual español en el año 1927, Guillermo de Torre, que lamentaba de que los países latinoamericanos ya no admiraran tanto a España intelectualmente, y decía: están equivocados, están desviados.
Madrid tiene que volver a ser el meridiano intelectual de América, ¿no? Con una idea todavía imperial de que España pudiera seguir rigiendo los destinos del continente. Así que incluso 8 años antes de la Guerra Civil Española, 6 años antes, la distancia era máxima entre América y España. No hubiera ocurrido lo que ocurrió, porque en ese momento había una gran frialdad. Pero algunas cosas cambian en la década de los 30. Para empezar, España se convierte en una república. Democráticamente empieza a elegir los gobernantes y ahí, bueno, para empezar, las naciones americanas sienten que eso ya se parece más a lo que hay aquí. Para continuar, surge un escritor como Federico García Lorca, un escritor más joven que Pío Baroja, que representa otra generación, que viaja a América, a Latinoamérica en 2 ocasiones, hace un viaje a Cuba en 1930 y otro viaje a Argentina y Uruguay en 1933 y 34, y representa lo contrario de Pío Baroja. Es un escritor que se acerca a los escritores latinoamericanos, que los lee, que los admira, que los mira de igual a igual, y además es un grandísimo poeta, es un hombre fascinante, todos se enamoran de él, algunos literalmente, pero muchos en un sentido amplio, porque representa otra manera de relacionarse. Ahí sí podemos vernos de igual a igual. Con un Lorca, sienten los escritores de América Latina, sí podemos entendernos, ¿no? Así que algo ha cambiado. Cuando en 1936 surge la Guerra Civil Española, España ya no es exactamente ese país lejano, heredero del siglo XIX, sino un país mucho más moderno, con el que sí puede existir ese nuevo afecto, ¿no? Aquí dice este escritor... no he puesto su nombre, es Álvaro Yunque, escritor argentino, cómo España de repente podemos volver a amarla. Fue un descubrimiento para todos comprobar cuánto queríamos a España, cómo habíamos vuelto a ella. Su dolor, el dolor de la guerra civil, estremeció el espíritu americano. Un espasmo de ira santa lo recorrió desde México a la Argentina. Una vez más, el pueblo de España dando su eterna lección, la del heroísmo. No podían, pues, los poetas permanecer inconmovibles y lo cantaron. Fue un ímpetu unánime. A la voz de Antonio Machado, García Lorca, León Felipe, Rafael Alberti, españoles, respondía la de 101 poetas americanos estremecidos de indignación, encendidos de fe combativa. Algo efectivamente ha cambiado y vuelve a ver. Es muy significativo un ejemplo de algo que ocurre en el contexto de la literatura chilena. En 1935 se publica una antología que reúne a los poetas vanguardistas y experimentales de Chile, la Antología Chilena de Poesía Nueva. 2 años después, ni siquiera 1 año y medio después, surge otra antología de poesía chilena que se llama Madre España. Se recupera esa palabra que durante mucho tiempo había resultado anacrónica e incómoda para los intelectuales latinoamericanos y aparecen casi los mismos escritores que habían aparecido en la antología anterior, pero ahora han cambiado su forma de escribir. Ahora escriben una poesía política, comprometida, íntimamente vinculada con la República Española en este caso, ¿no? Para muchos, América Latina, Hispanoamérica, Latinoamérica se convierte en una suerte de lejana retaguardia. Así lo dice Neal Vince. Es como si aquí también se estuviera como en la retaguardia, más lejana todavía de la retaguardia de España, pero como si aquí también hubiera estado ocurriendo una guerra. Y en efecto así fue, porque si uno revisa los periódicos de la época, y ahí hay una invitación también a buscar, como en esos periódicos antiguos, para cualquier investigación, siempre hay hallazgos fascinantes. Y nosotros, un grupo de investigadores que hemos estudiado estos temas, así lo vimos, como durante meses, en cada país de América Latina, todos los periódicos, los conservadores, los progresistas, también aquí desde luego en Costa Rica, aparece día tras día en la portada y en las primeras páginas los sucesos de lo que está ocurriendo en España, el seguimiento de dónde se producen las batallas, fotografías, artículos, columnas de opinión, artículos, reportajes y también y sobre todo las palabras de los corresponsales, de los testigos de vista, aquellos testigos presenciales, aquellos que han estado ahí y pueden volver o desde allí escribir y decir: nadie me lo ha contado, con mis propios ojos lo he visto lo que allí sucede, ¿no? Y se reproducen incluso en clave local las mismas divisiones que había en España. Los escritores más progresistas se pelean con los conservadores también aquí en torno a España, a partir de lo que está
ocurriendo, ¿no? Bueno, en fin, voy a avanzar y no leeré esa cita, pero aquí aparece esa guerra de periódicos y de imágenes. Cada periódico reproduce, como digo, cada periódico y cada revista reproduce esa división social. Incluso se cuenta de peleas que llegó a haber. Por ejemplo, en Argentina aparecían noticias en la prensa donde se contaba cómo en la Avenida de Mayo, uno de los centros de la ciudad de Buenos Aires, había dos bares, uno era pro-republicano y otro era pro-nacional, y se insultaban de uno a otro. Incluso en Argentina también dos amigos que nunca habían tenido ninguna pelea entre ellos, que se llevaban muy bien, parece ser, surgió una noticia de prensa que se habían peleado tanto hablando sobre la guerra civil de España, con la que tenían posturas distintas, que uno acabó matando al otro, a uno de sus mejores amigos. Es decir, y acabó, no llegó a la cárcel porque se suicidó antes, pero acabó una historia fatal, ¿no? Y en estas ciudades, en toda América Latina, empezó a haber como si la guerra de España no fuera una guerra exactamente española, sino que también estuviera ocurriendo aquí. Manifestaciones, colectas, petición de ayuda para uno u otro bando. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, en San José, en el repertorio americano, aparecían constantemente encuestas como esta, que preguntaba a sus lectores: ¿cuál es su posición frente a la guerra de España? Si está usted al lado de la República, ¿por qué? Si está usted al lado de los rebeldes, ¿por qué? ¿Qué significación tendría para América el triunfo republicano? ¿Qué significación tendría para América el triunfo fascista? En fin, ¿qué porcentaje? Todas esas preguntas que invitaban a posicionarse, ¿no? Aquí, en Córdoba, Argentina, en La Habana, en Santiago de Chile. Por ejemplo, Pablo Neruda, el poeta chileno, regresó a Chile y no se sabe bien cómo había conseguido unas imágenes cinematográficas de los bombardeos sobre Madrid. Esos bombardeos donde aparecían los niños muertos. Y cuenta la crónica que describe ese acto que tuvo lugar en Chile, cómo la gente se tapaba los ojos y decía: no nos podemos resistir, no queremos ver, no podemos ver lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, que verdaderamente hubo una transformación y hubo un hondo sentimiento respecto a lo que estaba ocurriendo, que provocó un cambio literario definitivo. Pablo Neruda era uno de los grandes poetas de la vanguardia. Había sido en la juventud un poeta romántico, con sus 20 poemas de amor y una canción desesperada. Después se había convertido en el gran poeta vanguardista de su tiempo, con libros como Residencia en la Tierra, que era una poesía hermética, difícil de entender, que hablaba del propio dolor individual, de la desorientación del yo, de la desorientación del sujeto poético que iba por las calles diciendo que ya no quería ser un hombre. Y de repente, con la Guerra Civil Española, cambia completamente su poesía. Empieza a escribir una poesía clara, que todo el mundo pueda entender, con un mensaje político muy directo. Incluso publica un libro titulado España en el corazón. Y hay un poema dentro de ese libro que explica el cambio de su poesía, que en realidad es el cambio de poesía de todo su tiempo. Se llama Explico algunas cosas. Y hay unos versos memorables dentro de ese poema donde se dirige a los lectores y dice: preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Hay sangre por las calles. ¿De qué va a escribir un poeta? ¿De qué otra cosa se podría escribir? Dicen otros versos de ese poema: por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. No se puede hacer una metáfora. No se puede decir la sangre de niños corría como torrentes rojos. No, es algo tan tremendo que no se puede expresar de otra manera. Simplemente la sangre de niños es sangre de niños, y por eso ha cambiado mi poesía. Y algo semejante sucede con César Vallejo, poeta peruano, otro de los grandes poetas de su tiempo, y es el mismo recorrido que el de Pablo Neruda. Había escrito un libro incomprensible, casi un enigma para el lector, Trilce. No hay quien entienda ese libro, por otra parte maravilloso, uno de los grandes poemarios de la lengua. Y unos años después, fascinado por lo que está ocurriendo en España, escribe España aparta de mí este cáliz, hablando también todo el libro entero, un poeta peruano hablando todo el libro entero de su dolor.
fueron sus últimas palabras. Fueron sus últimas palabras poéticas. Es el último libro que escribió porque durante la Guerra Civil Española murió por una extraña enfermedad. Esa extraña enfermedad no bien diagnosticada hizo a muchos decir que en realidad había muerto de España, que el dolor de España lo había matado. Y parece ser, hay quienes dicen que entre fiebres sus últimas palabras fueron: España, me voy a España. Parece ser que en realidad no es cierto esto. Ha dicho su viuda que sus últimas palabras fueron un delirio de palabras sin sentido, pero hay todo un mito construido, desde luego, en torno a eso. Bueno, dicho esto, quisiera hablar de algunos ejemplos concretos, de algunos escritores que fueron corresponsales. Estos escritores anteriormente mencionados, Neruda, Vallejo, pasaron por España y escribieron sobre la guerra, pero ¿qué pasa con esos escritores que escriben crónicas desde España a sus países, ¿no? Son poco conocidos, pero son muchos. Al menos 50 escritores hispanoamericanos viajaron de un modo u otro a España durante la Guerra Civil Española y escribieron crónicas contando lo que estaba ocurriendo. Fueron desde Chile, desde Argentina, desde México, desde Cuba, desde Costa Rica, desde muchos lugares, ¿no? De distintas maneras. Algunos eran corresponsales permanentes en ese país, otros viajaron puntualmente para unos días, otros eran turistas accidentales que estaban allí y se encontraron la guerra. Hay como una diferente tipología. Y hay pocas mujeres. Si pensamos desde nuestro tiempo, claro, era más difícil encontrar mujeres corresponsales de guerra, aunque las hubo, y en el caso de las escritoras latinoamericanas hay un caso fascinante, que es esta mujer, María Luisa Carnelli, escritora de novelas proletarias, de obras de teatro, y que vino a España, fue a España, y desde ahí contó lo que estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, me gustaría hablar algunos ejemplos, quizás 15 minutos, 10, ¿no? Perfecto para hablar de algunos casos. Uno de ellos es este, Pablo de la Torriente Brau. Lo anticipé al principio, al hablar del contraste con ese otro escritor de Guatemala. Pablo de la Torriente Brau es el emblema de escritor hispanoamericano como corresponsal. Alguien que había nacido en Puerto Rico, pero era cubano, pronto vivió en Cuba, o incluso nació en Cuba de familia de Puerto Rico, ahora dudo. Había tenido una larga vida de militante político, además de periodista, había hecho oposición al general de turno en la época, en su juventud, a Gerardo Machado, lo que lo llevó a la cárcel, a una prisión a modo de panóptico, ¿no? Estas que desde el centro están dando a todos los presos la sensación de ser constantemente vigilados, en una isla que pertenece a Cuba. Así que es como el doble aislamiento, el triple en esa cárcel, ¿no? Por lo tanto, luego se había exiliado a Nueva York y fue desde Nueva York que sintió esa llamada de España y escribió en una carta esa emoción o ese sentimiento que en realidad habla de muchos de sus escritores contemporáneos. Dice: he tenido una idea maravillosa, me voy a España, a la Revolución Española. Allá en Cuba se dice por el canto popular jubiloso: no te mueras sin ir a España. Y yo me voy a España ahora, a la Revolución Española, en donde palpitan hoy las angustias del mundo entero de los oprimidos. La idea hizo explosión en mi cerebro y desde entonces está incendiando el gran bosque de mi imaginación. Pero ahora yo me voy a España, a ser arrastrado por el gran río de la Revolución, a ver un pueblo en lucha, a conocer héroes, a oír el trueno del cañón y sentir el viento de la metralla, a contemplar incendios y fusilamientos, a estar junto al gran remolino silencioso de la muerte. Esa imagen romántica, cuando Gómez Carrillo había confrontado su imagen romántica con la Primera Guerra Mundial, perdió todo romanticismo, pero Pablo de la Torriente Brau no. Él llegó a España, llegó conforme empezaba la guerra, consiguió credenciales de corresponsal para dos medios, uno de Estados Unidos y otro de México. Atravesó la frontera francesa, entró a Barcelona y acabó llegando a Madrid. Y Madrid era el ejemplo era como la ciudad más romántica porque llevaba, desde el principio de la guerra, iba a ser asediada por las tropas del Ejército Nacional e iba a aguantar 3 años el pueblo rodeado por el ejército resistiendo. Y de ahí ese lema
memorable del no pasarán que se ha utilizado en otros conflictos posteriormente. Pablo de la Torriente Brau quedó fascinado, se quedó en Madrid durante un tiempo y escribía febrilmente, escribía crónicas para los periódicos para los que trabajaba, escribía cartas, escribía como una suerte de diario, todo lo mezclaba y se equivocaba, o en el sentido de que le daba igual, y al final un texto que parecía un diario lo publicaba como carta y al revés. Había una suerte de fiebre en lo que él estaba asistiendo, una vida acelerada, y en un momento dado fue incluso a pasar unos días con unos soldados en la Sierra de Madrid, en las montañas, y su mujer le dijo: yo te conozco, tú no vas a España como periodista, tú quieres pelear, tú quieres tomar las armas para defender la República. Él decía que no, pero al final lo hizo. No puedo evitarlo, decía, no puedo quedarme aquí de brazos cruzados, viendo lo que está ocurriendo sin actuar. Y acabó sumándose a las tropas de la República. Era un comisario político, alguien como que iba, tenía un cargo de algún modo de dirigente, ¿no? Así que, como escribió Jorge Ferrer, ese corresponsal que iba a dar parte de la guerra se ha convertido él mismo en parte de la guerra. Tuvo gran amistad con escritores como Miguel Hernández y algunos otros escritores españoles, y en fin, hay como muchos textos memorables dentro de lo que escribió. Incluso es fascinante ver las cartas que él escribe a su mujer, a un amigo, y va diciendo: qué frío hace para un escritor tropical como yo estar aquí en la montaña, me traje mi abriguito y no es suficiente porque hay 0 grados en la sierra. Y dice todo el rato: moriré en España, repetía, yo voy a morir aquí, pero no de bala, sino de frío, me va a matar el frío, ¿no? Y acabó efectivamente en diciembre del 36, llevaba 2 meses como combatiente en una de las batallas en la montaña, en las afueras de Madrid. Murió, perdió la vida, lo mataron de un balazo, y dicen que su cuerpo quedó varios días tendido en la nieve, ¿no? De algún modo algo había prefigurado esa muerte en el frío, ¿no? Pero confrontado a lo que estaba ocurriendo en España, se preguntó: ¿qué puedo hacer como escritor? ¿Cómo contar esto? ¿Cómo se puede contar la guerra? Y hay una reflexión muy interesante. Dice: ¿qué me falta ya por ver, palpar y sentir de la guerra? Bueno, sentir no se siente nada en la guerra. Terminó con ella la sensibilidad humana, pero así es la guerra de inhumana e insensible, por eso nadie podrá jamás pintarla bien. Cuando uno se pone a escribir es que por un momento siquiera le ha vuelto a uno su capacidad de emocionar el recuerdo, y ya es falso todo. Por eso no se puede decir la verdad a la hora de escribir sobre la guerra, ¿no? Bueno, muerto tan temprano, acabó siendo un mártir y un símbolo revolucionario, y hay toda una serie de poemas dedicados a Pablo de la Torriente Brau, por ejemplo, por el propio Miguel Hernández, poeta español, que acabaría muriendo poco después de la guerra en la cárcel. Dice: me quedaré en España, compañero, me dijiste con gesto enamorado, y al fin, sin tu edificio tronante de guerrero, en la hierba de España te has quedado, ¿no? Bueno, en fin, habría muchos ejemplos. Me gustaría pasar a hablar de otro autor, Alejo Carpentier, también cubano, uno de los grandes autores, digamos, de la narrativa hispanoamericana de mediados del siglo XX. Se lo suele ubicar junto a los autores del boom como García Márquez, Julio Cortázar, incluso un poco antes, como Juan Rulfo, etcétera. Él había tenido una vinculación con España desde muy temprano, había pasado un tiempo en Madrid, había publicado su primera novela, pero me gustaría hablar de un hecho concreto. Él está viviendo en París cuando tiene lugar la guerra en España, y es invitado en julio del año 1937 al llamado Congreso Internacional de Escritores de Intelectuales para la Defensa de la Cultura, que se conoció con el nombre de Congreso de Escritores Antifascistas. En plena guerra civil, en las ciudades dominadas, controladas por la República, que eran diariamente bombardeadas por el ejército, consiguió reunirse a casi 100 escritores extranjeros de distintas partes del mundo, que fueron, como durante unos días, preguntándose cuál era el papel del escritor en tiempos de guerra. Fue un triunfo para la propaganda de la República,
Podremos perder la guerra, como acabó ocurriendo, la República perdió la guerra, pero ganó el favor del mundo cultural y de los intelectuales muy mayoritariamente. Y este congreso reunió a algunos de los grandes escritores de su tiempo, pero sobre todo de los grandes escritores latinoamericanos de esa época, como Pablo Neruda, como César Vallejo, como Vicente Huidobro, y también como Alejo Carpentier, que viajó, como digo, desde España, desde Francia a España, para contar durante unos días lo que estaba ocurriendo. En este congreso ocurrieron cosas, entre otras que mientras los escritores se alojaban en los distintos hoteles, fueron bombardeadas esas ciudades. Es decir, ellos pudieron ver con sus propios ojos cómo caían las bombas, cómo temían que les cayeran las bombas. Pero todo estaba como muy controlado, de algún modo las conferencias tenían lugar, no había un contacto real con el pueblo. Los intelectuales tenían como futbolistas, ¿no? Como estrellas, tanta seguridad que no podían mezclarse con el pueblo. Y muchos era lo que verdaderamente querían, tener conversaciones genuinas con la gente. Eso ocurrió por casualidad. En un momento en que la delegación de 100 escritores, 80 escritores, viajaban desde Valencia hasta Madrid, hubo un retraso y se retrasó todo mucho, en fin, tuvieron que parar improvisadamente en un pueblo de Cuenca, en la provincia española, en mitad de España, un pueblecito muy pequeño llamado Minglanilla. Ahí, a diferencia de las grandes ciudades, Barcelona, Valencia, Madrid, donde todo estaba organizado, no había nada organizado. Salió el alcalde, salió todo el pueblo, tuvieron que hacer como una gran comida para todos, no sé si una gran tortilla de patatas o una paella para 100 personas, pero ahí los escritores pudieron hablar con la gente llana del pueblo y vivieron, muchos de ellos, hombres habituados a la guerra, lloraron, y así lo cuentan en sus propios textos, cómo terminaron llorando en este pequeño pueblo perdido de España. Decía Carpentier, allí los hombres más endurecidos, los filósofos más habituados a considerar elementos humanos como factores de especulación, en fin, sintieron correr por sus mejillas las lágrimas reprimidas durante años. Alejo Carpentier vio a un niño que estaba solo, no sé si era huérfano, y que tenía tatuado en el brazo las palabras "no pasarán", las palabras de la resistencia antifascista, y ahí sintió una gran emoción. Pero la gran emoción fue cuando una mujer se acercó a él y le dijo: ustedes, que son escritores, defiéndannos, ustedes que saben escribir, porque ustedes tienen algo que no tenemos el resto, tenemos la palabra. Así que cuenten al mundo lo que está ocurriendo, porque eso es verdaderamente importante. Alejo Carpentier cuenta que nunca en su vida sintió tanta vergüenza como alguien que le dijera: defiéndanos ustedes que saben escribir, como si tuviera un valor más especial, enfrentado a tantas historias de vida. Sintió ese complejo de inferioridad, verdaderamente, de dudar de que el valor del escritor sirva para algo en un contexto para ese. Hubo otros escritores, como un escritor chileno, Alberto Romero, que había escrito, era un escritor muy prolífico, tenía decenas de libros, llegó a España, fue a ese pueblo, le dijeron lo mismo, un hombre le enseñó la camita donde estaba su hijo al que se lo habían matado y le quiso regalar un conejo a cambio de que le contara al mundo lo que estaba ocurriendo. Bueno, Alberto Romero contó eso y no volvió a escribir. Uno de los escritores más prolíficos dejó de escribir a partir de esa escena tremendamente conmovedora, ¿no? Aquí decía: nunca me sentí tan humillado como en aquel instante, dándome cuenta de lo poco que significa el saber escribir ante ciertos desamparos profundos, ante ciertas miradas de fe, ante el oscuro anhelo de mundos mejores que palpita en el alma de estos campesinos castellanos, para quienes, debo afirmarlo categóricamente, su adversario cobra figura de anticristo, ¿no? Bueno, 5 minutos quizás. Tengo 2 escritores de los que hablar. Bueno, brevemente hablaré 2 minutos de cada uno. Carlos Montenegro, también escritor cubano. Creo que no he conocido a un escritor con una vida tan fascinante como él. Alguien que tiene familia hispano-cubana, nació en España, pero muy niño fue a vivir a Cuba y en Cuba se formó y era un hombre muy lejano a las letras. De hecho, como tenía una vida de marinero, viajando por el mundo, como incluso con barcos medio piratas, con burdeles, con historias como más o menos turbias, hasta que con 17, 18 años, en una pelea en el puerto de La Habana, mata de una cuchillada con una navaja, mata a otro hombre. Es llevado a prisión.
pasa 12 años en prisión, pero mientras está en prisión empieza a escribir y surge un mito en Cuba. Hay un escritor, hay un hombre, hay un asesino encarcelado que es un escritor fascinante y los escritores cubanos quieren conocerlo. Una poeta se casa con él, hacen una campaña para sacarlo de la cárcel. Lo consiguen después de 12 años, sale de la cárcel, se afilia al Partido Comunista, llega la Guerra Civil Española y acabará viajando a España como corresponsal para contar lo que está ocurriendo. Escribió muchas crónicas, pero me interesa en particular un ejemplo concreto. Ahí el momento en que cruza la frontera. Cruza la frontera de Francia hacia Cataluña y nada más cruzar ve al primer soldado español. Y es un soldado que tiene un brazo herido, tiene el brazo en cabestrillo como con una venda porque le han herido en el frente de batalla. Y le pregunta, ¿usted a qué viene a España? Y siente una gran vergüenza, dice, yo solo soy periodista. En cambio, dice usted, no lo dice, lo piensa, ¿no? Piensa, este hombre se está jugando la vida, ha perdido ese brazo, lo tiene herido. Su acción vale mucho más que la mía, que soy un simple escritor, y siente ese complejo de inferioridad que sienten tantos. Pero entonces Montenegro escribe, el soldado me puso la mano útil en el hombro y me dijo, camarada periodista. La mano útil, la mano, dice la mano que no está herida, ¿no? El otro brazo no lo puede utilizar, pero también la mano útil porque es la mano del soldado que lo reconoce como un igual, un camarada periodista. Ahora sí, ahora como reconocido como tal puedes entrar a España. Bueno, y me gustaría, esto es lo que he contado ahí resumido, me gustaría terminar con brevemente 2 minutos un ejemplo local que muchos de vosotros, muchos de ustedes quizá conozcan, que es Vicente Sáenz. Es el escritor centroamericano de Costa Rica, digamos, es escritor de Costa Rica y es el escritor centroamericano más prolífico en esos años, me refiero en cuanto a la escritura de la Guerra Civil Española en particular y puede que en general también, no lo sé. Él tenía una revista de vanguardia, la revista Liberación, de vanguardia estética, pero también, por supuesto, política, y estaba metido en todos los circuitos intelectuales, era una de las figuras más prominentes. Hizo 3 viajes a España, a la España en guerra, para ejercer como corresponsal y, resumiéndolo, escribió muchas crónicas, las recogió en varios libros y aquí en Costa Rica se sabía lo que estaba ocurriendo en España en buena medida gracias a Vicente Sáenz y a sus textos, ¿no? Bueno, aquí he puesto algunas imágenes, algunos textos, lo resumiré aquí, habla de la emoción, como muchos otros, la emoción de estar aquí. He querido contar en estas frases, quiero que llegue a sentirse el tronar de los cañones, el tableteo de las ametralladoras. Hay, por supuesto, una emoción, una imagen también romantizada de la guerra. Se desea entonces que narre yo lo que vieron mis ojos y mis oídos. Bueno, no me da tiempo a ver. Bueno, brevemente dice, no he venido a conocer España, ya la conocía. Cuestión ancestral, atavismo. He regresado a estas tierras después de 300 años de ausencia, después de haber partido a otras regiones, también españolas, en la carne y en la sangre de mis antepasados. Bueno, en estas crónicas hace un segundo viaje, hay muchos textos, todo esto me lo voy a saltar un poco. Porque quisiera mostrar un número, terminar casi con 2 cosas. Una, mostrando esta revista Liberación, donde dedicó un número monográfico a imágenes y fotografías tomadas de lo que estaba ocurriendo en España, de los bombardeos sobre Madrid, de la ciudad semidestruida por esas bombas del ejército franquista, imágenes, bueno, como estas, desde luego, de la ciudad destruida a escombros, y muchas imágenes de niños muertos, que eran efectivamente lo que se utilizaban para mostrar esto. Pero había algo en la propia vida de Vicente Sáenz que hacía que estas imágenes de niños muertos que estoy pasando aquí detrás lo convocara íntimamente o lo conmoviera de una forma muy especial, porque su niño pequeño había muerto. Es decir, que él estaba viviendo, no en la guerra, claro, pero estaba viviendo su duelo personal por la muerte del propio hijo y
al ver la cantidad de imágenes de niños muertos en Madrid, se había sentido estremecido. Es decir, para él era seguramente imposible separar lo que estaba ocurriendo en España de su propia historia personal, ¿no? Pero ocurrió algo, bueno, paso todas estas imágenes rápidamente, soy un exagerado y puse 30, como si con 3 no fuera suficiente. Después de su tercer viaje, volvió a Costa Rica y al poco de volver aquí a San José, un día fue fue al centro de la ciudad, no sé exactamente dónde, a las oficinas de un empresario alemán. Por ahí tengo el nombre, no me acuerdo, quizá no importe. Herbert Knorr, un hombre de negocios alemán, llamó a la oficina, esperó un rato a que abriera y cuando abrió y pudo entrar, sacó el revólver y le pegó 3 tiros. Herbert Knorr salvó la vida, Vicente Sáenz fue a la cárcel, 103 días, no fue tanto para pegar 3 tiros a una persona, y de algún modo él después, como para explicar todo esto, lo que dijo es: los motivos por los que yo hice esto es que Herbert Knorr es nazi, es un empresario, está vinculado con los grupos nazis, y para alguien como yo, antifascista, alguien que ha visto en España que ha perdido la República la guerra en parte por el fascismo internacional, no puedo resistirlo y he tenido como que hacer esto, ¿no? Y ante el juez contaba cómo tenía noches de insomnio, que le veían las imágenes de lo que veía en España, como que no estaba en sus cabales, ¿no? Que estaba con estrés postraumático después de haber visto todo esto, ¿no? Y veía las ruinas de la ciudad, veía los campos de concentración con los exiliados republicanos y veía también salir de su tumba a su hijo muerto con el puño en alto defendiendo a las víctimas de España, ¿no? Así que de algún modo se podría pensar, como él dijo, esta tragedia mía no es otra cosa que una continuación de la tragedia española. Es decir, que él necesitaría como compensar esa derrota de la República ajusticiando a un hombre nazi. En realidad, lo que se supo después, y eso lo estudió Mario Oliva, me parece, que fue profesor aquí, ¿verdad? En la UNA, perdón. Es que este empresario nazi tenía un vínculo sentimental con su exmujer y quizás, además de su ideología antifascista, también su orgullo de macho herido había podido contribuir a todo eso, ¿no? En fin, termino con una recomendación. Si les interesa este tema, hay un libro que lo estudia, Costa Rica y la Guerra Civil Española, la voz de los intelectuales. Lo preparó Carlos González Ruiz, parte de nuestro equipo de investigación, estuvo aquí. Son 500 páginas dedicadas precisamente a hablar de muchos ejemplos de escritores y muchos documentos. Así que con esto en principio termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Jesús Cano Reyes. Yo iba a terminar precisamente con esta recomendación, ¿no? Que es un estudio muy bueno. Vamos a abrir un espacio de preguntas o comentarios. Adelante. ¿Está prendido esto? Ah, bueno, es que cuesta un poco que suene. Esta hora que mencionó a Herbert Knorr es que, bueno, en el cole tuve que estudiar un poquito de él, para ampliar un poquito lo que dijiste sobre Herbert Knorr. El compa, por lo que puedo recordar, era pues dirigente de la juventud nazi aquí en Costa Rica. Era tan, o sea, ejercía desde el colegio alemán, que hoy en día es el colegio Humboldt. Y de ahí, pues, la poca población de Costa Rica y el hecho que no mucha población estaba muy interesada en eso. De ahí no fue una... No, la juventud nazi no funcionó mucho aquí. Y sí, no sabía el dato de que lo intentaron matar. Eso sí es nuevo para mí. Muchas gracias por completar el perfil de un episodio singular, ¿no? Pero este Mario Oliva lo cuenta como con mucho detalle en su libro, el expediente, el número del expediente judicial con todos los datos, con las declaraciones, ¿no? ¿Tú recuerdas el nombre del libro? Bueno, expediente.
Lo puse aquí, sí, sí. Aquí está, ¿no? Bueno, quizá, en fin, no importa. Ahí, a ver, ¿esto ya se ha apagado? Bueno, pues gracias por el aporte. Ese libro, Expediente 1533, sí. ¿Cómo es? El presidio de Vicente Sáenz en 1939. Sí, ahí se cuenta todo esto con mucho más detalle, como para profundizar en eso. Gracias. ¿Sirve? Ok. Justamente quería... ¿No se escucha, verdad? Ahí. Ya. Justamente quería agregar que en sí, a la hora de exponer los escritores, se podría ver más como esa diferenciación entre grupos por creencias históricas. Ahorita en historia, en general del curso de humanidades, que llevo con el profesor que está ahí sentado, justamente se ve como esa división que pueden haber entre grupos, y es muy interesante cómo en la parte literaria se expresó y cómo incluso personas con las mismas ideologías políticas tenían conceptos diferentes sobre lo que es una guerra, sobre lo que se expresa en ella, y cómo en sí veían de forma diferente la guerra mundial y la guerra española, cómo se expresaba que la guerra española era, con su objetivo principal, era mostrar que el comunismo tal vez era lo que estaba mal en ese momento, y que en este caso la monarquía, que ya había sido derrocada, se podría decir, o en sí que ya había un estado con presidente y todo esto, era lo que tenía que prevalecer en el mundo. Entonces también es muy interesante esa parte de cómo en sí, tal vez desde mi punto de vista, a nivel mundial era una de las guerras más emocionales, o las que las personas se podían identificar más, porque justamente era ese tipo de conflictos entre ideologías que ya había sido experimentado en la Primera Guerra Mundial, pero ahora se estaba viendo en un solo país. Entonces se quería tal vez un pensamiento de que la resolución de esta propia guerra implicaría lo que llevaría a los demás países. Incluso también ver como algunos escritores, justamente siendo de países socialistas, como el caso de Cuba, tenían ideologías contrarias, y justamente esto los llevó a ser exiliados. Entonces es como interesante ese contraste entre escritores, justamente por ese conflicto de ideologías que incluso actualmente siguen existiendo. Incluso hay guerras actuales sobre ese tipo de conflictos. Bueno, muchas gracias por todos esos matices tan valiosos, sin lugar a dudas, ¿no? Y comparto todo lo que dices. Incluso añadiría que esas divisiones entre escritores se producían incluso dentro, esas divergencias ideológicas dentro del mismo bando. Dentro de la República Española había un sector que apoyaba el Partido Comunista, pero luego había anarquistas, había distintos grupos que además se hicieron la guerra entre ellos, y en parte muchos dicen la República Española perdió la guerra por la guerra interna ideológica que tenía, y eso se trasladaba también a los escritores, para los que a veces el mayor enemigo no era el fascista dentro de los escritores más de izquierdas, que eso se daba por sentado, sino el compañero trotskista, bueno, y la pugna entre Stalin y Trotsky muestra también todo eso. Eso se trasladó a la Guerra Civil Española, y también a la forma en la que los escritores consideraban, y eso no me ha dado mucho tiempo a hablar, el valor de su propia escritura. Es decir, en el sentido de que algunos tuvieron clara conciencia de que la escritura que producían en ese tiempo tenía un valor político muy concreto y no estaba destinada a perdurar. Por ejemplo, Vicente Huidobro, escritor chileno, escribió mucho en este tiempo, pero luego nunca lo coleccionó en un libro para publicarlo. Eran textos en prensa, a diferencia de Neruda o Vallejo, por poner otros ejemplos, que escribieron libros para la posteridad, que no consideraron que esa escritura contingente pudiera ser efímera o circunstancial, sino que tenía un valor que lo trascendía. Y en cierto modo es así. Si leemos César Vallejo, España aparta de mí este cáliz,
nos da un poco igual la guerra civil española, es el asunto que vertebra los poemas, pero lo que reflexiona es sobre cuestiones universales que trascienden la guerra, como el amor, la muerte, hablar de esa utopía que puede ser la humanidad unida en sí misma, ¿no? Que los escritores como tal eran los que daban una visión al pueblo de lo que pasaba en España, porque como se menciona, bueno, pues usted mencionó, justamente eran llevados propiamente incluso por la área política de su país para averiguar qué era lo que pasaba. Entonces la única visibilidad que había en ese momento en otros países, porque no habían medios de comunicaciones como los que tenemos actualmente, no había televisión y todo esto, justamente la única manera en que un país podía tomar la información que pasaba en otro, o en este caso en la guerra, era justamente con los escritos que generaban los escritores en cuestión. Y justamente como en el caso del soldado, que no me recuerdo muy bien cuál era el escritor en específico, justamente los soldados veían y aceptaban a los periodistas. Tal vez, desde mi punto de vista, era una forma de verlos como aliados, porque justamente ayudaban que otros países pudieran tal vez incluso estar a favor, y también visibilizaban, en el caso de un escritor, que no me recuerdo bien ahorita tampoco el nombre, que justamente mostraba lo que pasaba en interno, cómo se había apoyo de países en cuestión, pero a nivel externo o a nivel de la población se creía que no. Entonces había un manejo de información en la cual solo los escritores podían mostrar tal vez la verdad, o incluso algunos con otras ideologías podrían incluso manipular la información para justamente hacer que el pueblo o una parte de este estuviera a favor o en contra de alguno de los dos bandos. Y también sobre lo que decís de los grupos, en este caso voy a asociarlo al grupo, bueno, al curso que llevamos ahorita, que justamente con el concepto de otredad, en donde hay dos grupos, incluso uno que es el minoritario se podría considerar, incluso hay otredad entre ellos, hay diferencias ideológicas en este caso, y justamente crea subgrupos en el grupo mayoritario, y eso incluso lleva a lo que comentabas, que justamente la pérdida de la guerra fue justamente por conflictos internos de incluso los dos grupos. Supongo que en el caso de Franco, si no me equivoco, es justamente tal vez en este caso esta división política o este grupo tenía más fuerza, o tal vez sus formas de entablar o mantener el poder entre su grupo eran más elocuentes y hacía que las personas fueran justamente más hacia él. Y también quería meter un poco más en la actualidad, porque si a veces leo sobre las guerras y todo esto, es incluso interesante cómo en España justamente todavía existe el franquismo, donde, si no me equivoco, hay una estatua y muchas personas a veces llegan a celebrar justamente en la época en que llegó a gobernar este dictador, se podría considerar. Es como interesante esa división que todavía existe política, y es una muestra clara de lo que existe en todos los países en la actualidad. Bueno, muchísimas gracias. 3 cosas rapidísimas a partir de lo que has dicho. Empiezo por lo último. Sí, sin duda, de algún modo esa división existe todavía hoy en la sociedad española, y hay debates que surgen en el día a día. En parte, por ejemplo, no sabemos dónde está enterrado hoy Federico García Lorca, el gran poeta español, asesinado por el bando nacional. Está en algún lugar enterrado de España, y no haya habido un suficiente trabajo de memoria y un consenso para poder rescatarlo, ¿no? Así que esas heridas siguen abiertas y efectivamente hay grupos que perviven. Respecto a la unidad, la división interna en los dos grupos, yo diría que no fue de la igual manera. En la República fue muy evidente, en el franquismo no, y quizá por eso ganaron, porque había un objetivo muy claro, que era ganar la guerra fuera como fuera. En cambio, la izquierda, y eso también de algún modo subsiste a día de hoy, a veces se pierden discusiones estéticas sobre cómo lograr un objetivo. Y una de las grandes discusiones era si hacer la revolución, es decir, el Partido Comunista proponía la disciplina para ganar la guerra, pero sectores más revolucionarios querían
cambiar un orden social, aprovechar lo que estaba ocurriendo para subvertir el orden. Y una última cosa respecto a lo primero que decías de cómo la información llegaba por los corresponsales, creo, y por poner en valor, por subrayar el valor de la literatura, llegaban por dos caminos. Uno eran las notas informativas de las agencias de prensa, que llegaban a todas partes y se repetían además en toda América Latina, porque llegaban igual a La Habana, a San José, que a Buenos Aires o Santiago. Pero eran notas más impersonales. En cambio, las crónicas de los corresponsales tenían un valor mucho más subjetivo, había un testigo que ponía su nombre y que contaba una historia personal. Y en la medida en que esa historia personal involucraba a un ser humano, transmitía una emoción distinta, ¿no? Y por eso ese valor concreto. Pero bueno, muchas gracias por tus... Sí, bueno, gracias, ¿verdad?, al doctor Cano por estar acá, acompañarnos con un tema tan interesante. Creo que ha sido muy enriquecedor el hecho de que nuestros jóvenes hayan tenido intervenciones también bastante interesantes. Creo que prueba lo lindo que ha estado y lo que nos mueve el tema todavía, ¿verdad? Quería hacer varios comentarios y una pregunta. El comentario primero era un poco que me parece interesantísimo cómo reflexionar acerca del papel de la literatura, ¿verdad?, en relación con los conflictos armados. A veces es difícil, ciertamente, sobre todo para los que la viven, ¿verdad? Porque entonces se siente, como vos decís, hay un complejo de inferioridad, sobre todo el escritor, ¿verdad? Decir, ¿cómo se va a comparar, ¿verdad?, que yo escriba una crónica, un poema a la gente que se está jugando la vida, ¿cierto? Y entonces hace poco leía yo un poemita de Cristina Pérez Rossi que quería compartir, de Estado de Exilio, y dice: ninguna palabra nunca, ningún discurso, ni Freud, ni Martí sirvió para detener la máquina del torturador. Pero cuando una palabra escrita en el margen, en la página, en la pared, sirve para aliviar el dolor de un torturado, la literatura tiene sentido. Entonces yo creo, pues, que eso, ¿verdad?, es posiblemente lo que le decían esta gente a los escritores que iban, ¿verdad? Hable por nosotros. Y se sienten acompañados las víctimas. En eso es muy interesante, creo yo, ¿verdad? La literatura pues sirve en ese sentido para sensibilizar y de puente para hablarnos de cosas que de otra manera tal vez no, ¿verdad?, no sabemos. Entonces, en ese sentido sí creo yo que bueno, el trabajo que nos presenta acá, usted da cuenta de eso, ¿verdad?, el valor de la literatura en esa línea, que a veces se nos olvida, sobre todo por estarla pensando en cuestiones estéticas, ¿verdad? Separadas, digamos, de las problemáticas como la guerra. El otro elemento que quería hacer era, porque veo que está centrado en la crónica, pero digamos, se podría hacer un trabajo estrictamente poético, más allá de la temática como tal, ¿verdad? Si, digamos, todas estas producciones literarias se podrían analizar relacionándolas, digamos, como hijas de este contexto. Me imagino que sí, ¿verdad? Pero un poco que profundizar en eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios y además por el bello poema de Peri Rossi, que es magnífico. Hacía tiempo que no lo recordaba y que viene tan a la circunstancia, ¿no? Claro, en realidad todo tiene que ver con esa cuestión de la poesía. Yo me centré en las crónicas en buena medida porque esa poesía de los autores más conocidos es más estudiada, un Vallejo, un Neruda, y lo que uno encuentra en la investigación en las hemerotecas, en la prensa, con mucha más frecuencia son textos, también hay poemas, pero son textos en prosa, ¿no? Y sin embargo es cierto como la poesía latinoamericana se transforma. De alguna manera no es exagerado decir que la Guerra Civil Española puso final a la experimentación vanguardista en la medida en que hay dos hechos
hay un hecho indiscutible, es que sus grandes autores, Neruda, Vallejo, quizá Nicolás Guillén, cambian su modo de escribir a partir de la guerra, ¿no? Entonces, todo el canon no es solo por la Guerra Civil Española, por supuesto, tiene que ver con una década de los 30 cada vez más electrizada políticamente, pero tiene que ver con eso. Y la pregunta sobre la mala conciencia está en el primer poema de Vallejo, En España aparta de mí este cáliz, dedicado a los voluntarios que toman las armas, y que dice algo así como: voluntario de España, cuando marcha a morir tu corazón, cuando marcha a matar con su agonía de cárcel, no sé verdaderamente qué hacer, dónde ponerme, corro, aplaudo, lloro, escribo, digo a mi pecho que aplauda y quiero desgraciarme, algo así es, ¿no? Como ese no sé dónde ponerme, porque hay todo ese contraste, ¿no? Y lo decía también Antonio Machado, poeta español. En un poema, Enrique Lister, dirigente republicano, decía: si mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento moriría, ¿no? Como la idea del escritor de si yo pudiera, si este bolígrafo valiera lo mismo que esa pluma, y muchos escritores sentían esa mala conciencia. He puesto el ejemplo de Carlos Montenegro, pero casi todos se cuestionan, y en ese congreso de escritores antifascistas era una de las preguntas que más flotaba en el ambiente, ¿no? En el aire, era ¿cuál es el papel del escritor en tiempos de guerra? Y la conclusión era esa, que al final, bueno, la palabra tiene ese valor en la maquinaria de la guerra, y tiene que ver con contar al mundo lo que está ocurriendo y muchas otras cosas por ahí. Muchas gracias. ¿Hay otra intervención? Bueno, muchísimas gracias al doctor Jesús Cano Reyes. Ha sido muy enriquecedora su ponencia y ojalá sigas estudiando a Centroamérica en algunas... Ahora está metido con la representación de las aves en la literatura hispanoamericana, que me parece maravilloso. Ese es el siguiente proyecto, así que hay que cambiar de registro también en la vida del investigador. Así que la próxima vez que venga a lo mejor es para hablar de pájaros y poemas. Muchas gracias por todo.